tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Estoy hablando, hoy voy a hablar la primera parte, el otro fin de semana otro hablará de la segunda parte de este tema. Dios puede usar a cualquiera. Amén, así como suena. No es que Dios usa a cualquiera como usted tal vez lo pueda estar pensando. Lo que voy a desarrollar en esta mañana, anoche tuvimos un culto glorioso, aquí mucha gente, el mismo grupo que hoy estaba anoche, quizá un poquito más. Y nos gozamos mucho, más allá de quienes vinieron o cuántos vinieron y cuánta gente nos visitó. Fue de mucha bendición compartir este tema, y yo sé que Dios va a hablarle al corazón suyo toda vez que usted se disponga y usted diga: Señor, háblame, habla a mi corazón y enséñale a mi conciencia. Porque a veces nuestra actitud es de venir cerrados, ya estamos pensando en el almuerzo, algunos están más pendientes del teléfono que de la palabra de Dios, ahí tienen el chunche encendido, etcétera, etcétera, pensando en la catedral del fútbol que más tarde ahí va a estar funcionando, los otros allá en Cartago. Todo ese tipo de cosas, hermanos, son cosas de menor y de mucho menos importancia que estar aquí en la casa del Señor, aprovechando este ratito que para algunos es el único momento que sacan a la semana para venir a adorar juntos en la familia de Dios. Por lo tanto, nada debiera detener, nada debiera de estarnos distrayendo. Abrir nuestra mente. Las mentes son como los paracaídas, funcionan mejor si se abren. Así es que vamos a abrir no solamente nuestro corazón, sino nuestra mente. Hermano, no existe una mayor alegría, no se compara nada la emoción de ser usado por Dios para sus propósitos. Yo sé que hay muchas cosas en la vida que a mí me emocionan. Me encanta ir a la playa, me encanta tener el agua de sal por aquí. Ya estoy un poco más bien, entonces tengo que usar taponcitos. La última vez que fui se me reventó un oído casi. Pero hay cosas que a mí me satisfacen, hay cosas que a mí me emocionan. Me emociona estar con mi familia, me emociona ver a una de mis nietas participando aquí. Hay cosas que tienen mucho valor para uno, pero ser usado por Dios a pesar de lo que yo soy, ser usado por Dios a pesar de quien usted es una de las emociones y de las experiencias más extraordinarias y más gratificantes que hay. Muchas veces he experimentado ese sentimiento, hermano, de ser utilizado por Dios para uno de sus propósitos. Y es que Dios nos hizo para eso. Dios nos escogió para eso. No solamente nos escogió para amarnos, no solamente nos escogió para servirle, sino que nos escogió para usarnos. Fui creado para eso. Usted y yo fuimos creados para eso. Pero quiero hoy desarrollar algunas situaciones que hacen que a veces las personas ahí digan: tú, yo creo eso. Y a mí me gusta esa idea. Me gustaría servir a Dios y ser usado por Dios. Me gustaría que haya alguien por ahí que diga: Dios usó a esa persona para bendecirme, para tener una palabra de esperanza para mí. Esa puede ser una posibilidad. La otra puede ser de alguien que diga: Arturo, vieras que yo en algún momento serví al Señor en un lugar X, Y o Z, tuve muy malas experiencias, pero yo quisiera volver a servir al Señor, pero tengo estas situaciones, estos cuestionamientos que me detienen para que, aún sabiendo que Dios me usó en el pasado, pero ahora me puse en modo pausa, y con el tiempo descubro que me he enfriado y hoy soy un cristiano estéril en cuanto al tema de servir a Jesucristo. Fuimos hechos para servir a Cristo. Esto más, Dios nos ha dado una forma única, eso lo enseñamos en la clase 301, y nos ha dotado para hacer las cosas que a Él le agradan. En el capítulo 6 de Romanos 13,
La semana pasada les hablé de Romanos 12. Ahora el perfil de un discípulo de acuerdo a Romanos 12. Hoy voy a hablarles de lo que dice Pablo, pero en Romanos 6, versículo 13, dice: entréguense completamente a Dios, porque antes ustedes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Diga conmigo: usen todo su cuerpo. En el capítulo 12, Pablo dice, versículo 1: por lo tanto, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. El cuerpo. Los gnósticos, que eran la filosofía más recalcitrante con la que el cristianismo del segundo y tercer siglo tuvo que luchar, gnósticos de gnosticismo, de gnosis, que significa conocimiento, culto al conocimiento, despreciaban el tema del cuerpo por ser algo material. Y entonces hoy algunos cristianos tienen ideas, sin saberlo, un poco gnósticas o griegas, porque creen que el cuerpo no importa, que como se va a podrir y se lo van a comer los gusanos, el cuerpo no importa. Sí, cuando usted se muera no vale mucho, esa vaina se pone de onda en 48 horas. Pero mientras estamos vivos, Dios quiere que este cuerpo yo se lo dedique a Él para la gloria y para la honra de su nombre. Amén. El gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En una palabra, amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, significa ámalo con todo lo que eres. Y en este momento nadie tiene acceso a ver mi alma ni a ver mi espíritu. Ustedes solo tienen posibilidades de ver el estuche del alma y del espíritu, que es mi cuerpo. Y aquí Pablo habla de algo que es físico, que es volutivo, que es de la voluntad, que tiene que ser visible, donde mi cuerpo aún, tiene la carne inherente a ella, que lucha para que no agrade a Dios, para que complazca la carne y el pecado. Bueno, Dios quiere que yo eso, en Romanos 12, lo ponga en la parrilla vivo y que el Señor lo queme. Y luego nos dice aquí en el capítulo 6 que este cuerpo tiene que ser un instrumento, como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria del Señor. Hay varios tipos de personas. Una de ellas dicen: Dios nunca me podrá usar a mí. Dios puede usar a ella y usa a aquel y usa a aquel otro, pero a mí no. Yo soy analfabeta o tengo muy poca escolaridad. Moisés dijo: soy tartamudo. El otro dijo: soy joven. El otro dijo: soy muy pequeño. El otro dijo: soy un hombre de labios inmundos. Isaías fue el que dijo eso. Timoteo hablaba de su juventud. Los otros decían de David: ese es un huililla ahí, el de los mandados, es el que mandamos donde el chino a hacer los mandados. Siempre va a haber gente que piense así. Otros van a decir: no, hombre, Dios puede usar a cualquier persona, pero a mí no, porque yo estoy descalificado por Dios. Mi pasado fue tan feo, tan enredado, tan furris, que a mí Dios jamás puede. A un hombre o a una mujer con un pasado como el mío, los errores que yo cometí, las metidas de patas que yo cometí, jamás me veo nunca siendo usado por Dios. Óigame, aclaro, ser usado por Dios no significa estar en un púlpito, en una tarima, tocando, cantando, predicando. Dios quiere usarlo a usted en su casa, en su barrio, en el aula con sus compañeros, en su trabajo. Porque el tiempo que ustedes pasan en una congregación son muy pocas horas, de 2 a 4 horas a la semana, el que viene el martes. Las otras 166 horas de su semana, todos los seres humanos tenemos 168 horas a la semana. Bill Clinton los tiene, Trump tiene esa misma cantidad de tiempo, toda la gente, Putin tiene 168 horas y usted y yo las mismas horas. 166 horas de ellas las pasamos en la casa, durmiendo, en la calle o trabajando. Entonces ahí usted también puede ser usado por Dios, y es donde Dios a usted más puede usarlo. Porque hay algo claro: no todo el mundo es pastor, no todo el mundo va a ser predicador, no todo el mundo va a tocar un instrumento musical, no todo el mundo va a ser un cantante cristiano espectacular. Algunos apenas andamos como para que Cristo no se enoje, cantamos feo, pero por dicha que es adorar a Dios y no
Dios, en ese caso solo Pavarotti, y ya se murió, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, muy pocos son de ese nivel. Pero Dios quiere que la gente lo adore y lo alabe. Pero definitivamente a todos Dios quiere usarnos. Una definición de ser usado por Dios, de misiones, de evangelismo, es que las personas que sirven a Cristo dentro y fuera de la iglesia son personas comunes y corrientes, empoderadas por Dios para hacer lo que Cristo hizo donde quiera que estén. Eso es un misionero. No hay que ir a África para ser usado por Dios. No hay que ir a Medio Oriente para ser usado por Dios. Aquí, en Canoas, en Guadalupe, en Carrizal y hasta en Puriscal, usted puede ser usado y puede ser usada por Dios. Y de su pasado, vamos a hablar un poco de eso, hermanos, y luego haré una pequeña visita al Antiguo y al Nuevo Testamento para hablarle de hombres y mujeres que yo los descalificaría como gente para ser usada por Dios, pero Dios no descalifica a nadie. Amén, hermanos. Sí es cierto. Y aquí hay gente que yo conozco que el pasado de ellos es tenebroso. Tenebroso. Y eso es lo que uno sabe. Lo que no cuenta la gente, ni la doña de uno lo sabe. Cuando usted lee la historia bíblica y la historia secular, se va a dar cuenta que la gente más usada por Dios en toda la historia fueron personas que en algún momento pensaron que Dios no podría usarlos, que no podría usarlos de ninguna manera, precisamente porque estaban pensando en ellos. Y hoy voy a centrarme en varios personajes, pero en este que escribe Romanos y escribió más la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él, San Pablo, Saulo de Tarso. Este hombre fue usado por Dios poderosamente para alcanzar con el evangelio en el primer siglo a todo el imperio romano que tenía su bota en Asia, el norte de África y Europa misma. Hasta ese lugar la influencia de Pablo, un hombre descalificado, diría yo, hasta por la iglesia misma. De este hombre el Señor le dice a Ananías, Pablo va camino a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. Tenía cartas de autorización, credenciales para él andar arrestando y matando cristianos. Yo creo que Pablo hoy sería miembro de ISIS o de Al Qaeda, porque Pablo era un extremista religioso que quería acabar con el cristianismo y matarlos. En el capítulo 7 de Hechos, Pablo ordena, consiente la muerte del primer mártir, el joven Esteban. Y cuando lo mataron, los sicarios estos agarraron la ropa de San Esteban y se la pusieron como una ofrenda a los pies de Pablo. Y dice la Biblia que aún respirando amenazas de muerte fue a Damasco y yendo de camino el Señor se lo trajo al piso. No sé si iba a caballo, a camello o a pie. La Biblia no dice. Hay gente que dice que el Señor lo botó del caballo. Lea bien, ahí no nombra ni caballo ni nada. Solo dice que le tiró al piso. Y ahí se le presentó, quedó ciego y le dijo, váyase a Damasco. Y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Simultáneamente al tercer día había en ese pueblo en Damasco un profeta llamado Ananías. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve por la calle que se llama derecha y ve a la casa de un tal Judas. Ahí hay un hombre, se llama Saulo de Tarso. Él está orando y ve que tú vas a llegar y le vas a poner las manos encima, vas a orar por él, él va a recobrar la vista y va a ser lleno del Espíritu Santo. Ananías pegó el brinco que usted y yo pegaríamos. ¿Qué? Nada que ver. Saulo, Señor, como que algo así como, usted no sabe quién es ese chavalo. Eso es una rata, eso es un terrorista, acaba de matar a Esteban y aún aquí tiene poder para meternos presos. Y el Señor, que no le tiene que dar explicaciones a nadie, como que claro que el Señor sabía quién era Saulo. Pero en la mente de Ananías estaba Saulo de Tarso, en la mente de Dios estaba el apóstol San Pablo. Porque el Señor no mira lo que el hombre ve, el Señor mira el corazón del hombre, solo él tiene acceso a eso. Y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, de autoridades, de emperadores y de gentiles. También
tengo con él un propósito. Yo voy a enseñarle a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías fue, llegó el hijo Saulo, pero léanlo en su casa. ¿Sabe cómo llegó el hijo de Ananías? Hermano Saulo. Ahora sos brother, hermano. Señor, esto es un asesino. Cuando Dios le habla, Ananías le dice a Pablo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me dijo que viniera para que orara por ti. Recobra la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Nunca más se volvió a nombrar a Ananías. Hermano, usted y yo pudimos haber sido las ratas más terribles que haya dado en la vida, pero una vez que usted y yo aceptamos a Cristo, somos hermanos menores de Cristo y hermanos del apóstol Pablo. Porque Cristo cambia el tema, Cristo cambia el estatus. De ese hombre tenemos que aprender muchas cosas, pero la primera de ellas es: para ser usado por Dios, nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. No olvide eso, hermano. Yo no sé a dónde Dios lo va a llevar a usted. Yo sé a dónde Dios a mí me ha llevado. Yo sé en la posición que Dios me tiene. Pero no importa dónde yo estuve. Yo he estado desde el piso de tierra hasta la losa del ministerio evangélico en América Latina. Pero no importa dónde yo esté, no puedo olvidar: todo es por la misericordia de Dios. Hoy me levanté por la misericordia de Dios. Me topé un hermano en el parqueo y me dice: pastor, ¿cómo amaneció hoy? Hoy amaneció mejor que el domingo pasado. Y me encantó que él recordó que el domingo pasado yo dije: hermanos, hoy amanecí 60 grados bajo perro, bajoneado. Pero ahora hoy me levanté igual que el domingo pasado. ¿Saben por qué? Por la misericordia de Dios. Hoy no amanecí bajoneado, por la misericordia de Dios. Aquí estoy loco por seguir sirviendo a Cristo y estar con mi familia y con los míos, pero es por la misericordia de Dios. Ya desayuné por la misericordia de Dios. Ya casi me como un almuerzazo por la misericordia de Dios. Me voy a tomar el yodito porque sin café es imposible agradar a Dios. El de las 5 por la misericordia de Dios. Y voy a dormir en paz hoy y me voy a levantar mañana en paz por la misericordia de Dios. Tengo una casa que no, ahí está por la misericordia de Dios. Tengo un carrito por la misericordia de Dios. Tengo esposa, hijos, nietos, nueras, yerno, por la misericordia de Dios. Soy pastor en esta iglesia por la misericordia de Dios, y Dios me usa por su misericordia. No es otra razón. No hay otra razón para ser usado por Dios. No podemos olvidarnos definiciones básicas de la misericordia de Dios: perdón no merecido, bondad no ganada, perdón no merecido, bondad que no me gané. Dios muestra su bondad y su misericordia todos los días de mi vida. Y en usted también, nunca lo olvide. Arturo, tengo un gran trabajo, gano muy buen billete. No se lo olvide, dígalo o no, viva en función de que por la misericordia de Dios. Aquí estamos por la misericordia de Dios. El año que viene, si Dios quiere, voy a tomar 2 meses. Si Dios quiere, ustedes van a tener los bosquejos físicos o virtuales. Vamos a organizar grupos pequeños en las casas para que se reúnen. Durante 8 semanas voy a hablarles de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. En cualquier literatura de Lirio Los Valles, rótulo o ¿cómo se llaman? Banners, slash, siempre dirá Salmo 105: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino, nunca nos daremos por vencidos. Dios nos usa por su misericordia y por su bondad. Dígale a su vecino: Dios es bueno y misericordioso. Dígale, hermano, no podemos olvidar que todo es por la misericordia de Dios. Sí, usted es fajón, usted es pellizcado, usted es pulseador, todo lo que usted quiera decir, hermano o hermana, sí, pero hasta esa fuerza para ser pulseador, fajado, esa fuerza es por la misericordia de Dios.
Cuando la persona oye la palabra ministerio, ministro, piensa en profetas, en pastores, en apóstoles. No. Ellos son servidores. La palabra ministro significa siervo, significa esclavo. Y la palabra ministerio significa servir. Así es que tristemente en nuestra cultura evangélica, coloquialmente, un ministro es un pastor. Un ministro en el catolicismo es un sacerdote, un obispo, un cardenal. Pero en la mentalidad de la Biblia, en el significado etimológico de la palabra diáconos, que significa siervo o esclavo, en ese sentido todos ustedes son siervos de Dios. Dios los llamó para que fueran sus siervos a cada uno de nosotros. La diferencia suya conmigo podría ser un tema de posición o función, nada más. Pero yo no puedo ser pastor si primero no soy hijo de Dios, como usted. Yo no podría ser un servidor de Cristo si primero no soy un discípulo de Cristo, como usted. Y yo no podría ser pastor si no fuera por la misericordia de Dios. El año que viene cumpliré 45 años de ser pastor, en el mes de marzo 27, abril 27. 45 años de ser pastor de esta iglesia. Miras qué bien me ha ido. Han habido tiempos horribles para el olvido. Hay gente también para el olvido. De todo ha pasado. En 45 años debajo de un puente pasa mucha agua. Y yo me siento bien, estoy contento. Ya estoy en un proceso de vejez, 62 años de edad, caminando. Me faltan 3 años para no hacer fila en el banco, para pagar con cédula en el bus. Pero voy a decirles una cosa. Hoy quisiera, yo no sé si es parte de la viejera, ¿será eso nos pasaba, Cuco? Como que quisiera retroceder 20 años, ser más joven, más fuerte y servir más a Cristo. Por eso nunca me voy a pensionar, por eso nunca me voy a retirar, sino que hasta el último día aquí, incluso yo esté allá atrás con un mecatillo que sea el que me mueva la mano y que alguien llegue y diga: pastor, ya terminó el culto, pastor, ya se palmó Arturo en el púlpito. Yo quiero morir con las botas puestas, y si al culto no puedo venir con botas, pues vendré con sandalias o pantuflas. Pero quiero decirles algo: todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado dentro y fuera de este país y fuera de este continente, no se me olvidará nunca. A este chamaco Dios lo llamó de limbo las cañas, de fumar cosillas raras, y me llamó al ministerio y me salvó y me dijo: Arturo, yo voy a usarte. Yo hoy solo diré: por la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de mí, Dios me sigue usando. Y a usted también Dios quiere usarlo. Cuando usted entiende esto, que es por la misericordia de Dios, no hay espacio en mi corazón para reputaciones ni privadas ni vanaglorias estúpidas. Hay gente linda, yo los entiendo. Arturo, no sea así, usted ha sido así, usted ha sido pellizcado, usted ha sido estudioso, usted siempre, sí, pero todo eso fue por la misericordia de Dios. Arturo, es que usted nunca se chancó, usted nunca se achantó, usted siempre ha sido peleón, guerrero y echado para adelante, como dicen los colombianos. Sí, hermano, pero si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo estuviera muerto como algunos de mis contemporáneos, o en el Tao como algunos de mis contemporáneos, o haciendo presa en un caño como algunos de mis contemporáneos. Todo, absolutamente todo tiene que ver con la misericordia y la bondad de Dios. Muy poco conmigo, porque aún la valentía sí lo he sido, el esfuerzo sí lo he sido también, hermano, por la misericordia. Usted no tiene nada, hermano. Todo es por la misericordia de Dios. Todo servidor de Cristo, no importa dónde esté, todo pastor de 50 personas o 50,000 personas, debe vivir en función de que todo se lo debemos al amor, la bondad y la misericordia del Señor, que nunca cambia. Amén. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún sabiendo que yo había sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia. ¿Quieren que les digan una palabra que era Pablo según él? Una rata de 2 patas, según nuestra hermana Paquita, la del barrio.
una rata. Yo era blasfemo, perseguidor y agresor de la iglesia. Intenté maltratar el cuerpo de Cristo de todas las maneras posibles. Sin embargo, se me mostró misericordia. Nadie levanta la mano. Aquí hay gente que se bebía hasta el agua del florero engomados. Aquí hay gente que fumó de todo hasta chayote. Aquí hay gente que puede usted decir, Arturo, sí, dígalo. ¿Quieren que lo diga? Aunque no quieran, se lo voy a decir. Aquí hay gente que era cartón lleno, que si alguien los tenía que tocar había que taparse con una mano la nariz y con la otra. De eso a los más puros y santos que hayan habido aquí, a todos se nos ha mostrado la misericordia del Señor. El fin de semana pasado les hablé de una persona, es un chiste, un cuento, una anécdota, que llegó al cielo y cuando iba entrando como que San Pedro, yo no sé quién lo paró, un momentico, ¿para dónde va usted? Pues para el cielo. ¿Por qué? Porque yo he sido muy bueno en el mundo, yo fui una persona recta, nunca bebí, nunca fumé. Le dice el fulano que usted para entrar aquí necesita 1000 puntos. Así que dígame 100 cosas buenas que usted hizo en la vida para ver si puede entrar. Y el chaval empezó a sacarla, hasta mintió. En efecto, llegó como a 105 y le dice San Pedro, el ángel de la puerta, bueno, pues por todo eso que usted hizo nada más tiene 10 puntos. El chaval se enojó, dice, ¿cómo que 10 puntos? Si fui tan bueno, ¿por qué 10 puntos? Le necesito 1000. Y dice el chaval, bueno, entonces para entrar aquí necesito la gracia y la misericordia de Dios. Entonces él le dice a San Pedro, ya tiene los 1000 puntos, entre. Porque para estar en el cielo solo se necesita morir en la gracia, en el favor y en la misericordia de Dios. Todo lo bueno que usted está haciendo, que hay que hacerlo porque fuimos hechos para practicar buenas obras, apenas nos alcanza para 10 puntos de 1000. Nadie va a estar en el cielo por bueno, nadie va a estar en el infierno por malo. Los que estén en el cielo será porque aceptaron el perdón y la misericordia de Dios y vivieron en función de eso. Y los que están en el infierno no fue porque fueron muy malos, fue que rechazaron a Cristo como su Salvador personal. Cuando leo este verso de 1 Timoteo 1, 12 y 13, quiero decirles que este es mi versículo de inspiración permanente en el ministerio. Doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel. Dios me supuso a mí. Dios volvió a ver eso. En el limbo de las cañas, mi maestra dijo que yo iba a ser carne de cárcel. Otra dijo que yo mejor hubiera parido una carrucha de alambre de púas que a mí. Yo recibí todo tipo de este tipo de términos, pero cuando Dios me vio antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera, Dios me escogió y tenía un propósito para mí. Dios fue quien me planeó a mí y a usted también Dios te planeó. No fue papá y mamá. Papá y mamá era la pareja única en el planeta Tierra que podían al ellos tener relación sexual y si quedar mi mamá embarazada, solo ellos dos podían darme este ADN, estos ojos celestes, estos 1,90 m de altura. No, si mamá se hubiera casado con otro chaval, yo sería otro. Si papá se hubiera casado con otra, yo sería otro. Ellos solamente fueron el instrumento para hacer a esta criatura. Dios me planeó a mí. Dios me conoció a mí en el vientre de mi madre. Mamá nunca pudo conocerme ahí, ni papá, nadie. Usted fue creado por Dios, usted fue hecho por Dios, usted fue escogido por Dios porque Él quiere usarte. Y usar toda tu experiencia y tus habilidades y te va a dotar de lo que Él sabe que usted va a necesitar para ser usado por Él. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 15 Pablo dice: ustedes saben cómo me comportaba en el pasado, cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios, hice todo lo posible para destruirla, pero aún antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó. Aleluya. Dios tiene un llamado para ustedes. Y Lirio Los Valles tiene un espacio para ustedes. Aquí hay necesidad de que usted desarrolle sus dones
sus habilidades. Hay un proceso que cumplir, pero estamos deseosos de que usted sea parte del ministerio de esta iglesia y que junto a mí y a todos los demás líderes seamos ese grupo de hombres y mujeres imperfectos. Ninguno de nosotros suda agua bendita. Ninguno de nosotros camina 40 centímetros por encima del piso. Ninguno de nosotros hace escarcha poderosa. No. Somos gente con un pasado complicado, pero Dios nos llamó y nos ha perdonado por su gracia y por su misericordia. Dios quiere utilizarte. Dios quiere usarte a pesar de que no eres perfecto. Nunca Dios nunca usó a nadie perfecto. Por eso me encantan las palabras de ese pastor que dice: no existen, no han existido nunca, ni va a existir nunca grandes hombres de Dios, ni grandes mujeres de Dios. Solo existen y han existido hombres y mujeres pequeñas, necesitadísimas de un Dios grande. Dios sabe quién usted es. Él a usted lo conoció desde que usted estaba en el vientre de su madre, y aún así Dios te escogió y Dios te llamó. No existe, no hay excepciones. Dios nunca usó a nadie perfecto. No hay nadie perfecto en este mundo. Él se especializa en usar gente débil, pequeña. Incluso Él dice: lo menospreciado y lo vil de este mundo, los desechos, los descalificados, los de pasado imperfecto, son los que Dios usa. Aunque el mundo nos desecha, y aunque usted no haya sido una pinta como fui yo, a usted, por el hecho de ser cristiano, a usted ya el mundo lo desechó. El mundo usted lo declaró un muerto hace tiempo, y no te quiere y no te aborrece. Y Jesús dice: y no los aborrecen a ustedes por una razón muy sencilla: nunca los van a amar porque a mí no me conocen. Si me conocieran a mí, los amarían a todos ustedes. Así que, hermanos, usted nunca debe olvidarse que este mundo no fue hecho para personas perfectas, que servir a Cristo no fue hecho para personas iluminadas o perfectas, sino para gente que a pesar de sus debilidades teme a Dios y le sigue, confiando de que algún día vamos a estar en su presencia. A través de la Biblia me puse a pensar y a recordar personas que usted y yo conocemos. Jacob. La Biblia dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob es donde nace el nombre de Israel. A Jacob Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, que significa trabajo, tortero, mañoso, pinta. Si Jacob hubiera estudiado en algún país en la carrera de abogado de derecho, Jacob hubiera sido de los que estudian derecho para salir torcidos. Eso era Jacob. Pero Dios lo llamó y se encontró con él. Pasó una noche completa peleando con Dios. Y dice que Jacob le ganó. No le ganó nada, porque salió de ese encuentro, salió desbaratado de la cintura. No fue eso. Es que Dios a veces se deja ganar, que usted crea que le ganó, porque es por su misericordia. Hasta Él quiere que usted crea que usted ganó. José, abusado por sus hermanos, esclavo, y tuvo que pagar una condena, no sé de cuántos años, acusado de abusos deshonestos y violación. ¿Quién de ustedes pensaría que alguien que estuvo en el Tabo por sátiro puede ser usado por Dios? Pero era mentira. Eso es lo peor, que era mentira. Pero cuando la gente ve a José, mira, fue esclavo, ni los hermanillos lo querían, lo vendieron. El tata rapidito lo dio por muerto, le creyó a sus hijos, y ahora estuvo en el Tabo. Y semejante delito. Ay, hermanos, es que la gente no entiende. Lo que me temo es que ustedes tampoco lo entiendan, pero yo sé que hoy lo van a entender, que a Dios lo que menos le interesa es tu pasado. Tu pasado no te define, y tu pasado no comprometerá jamás tu futuro. El futuro que Dios tiene para todos ustedes, voy a utilizar un término de Jeremías 11:27. Los planes a futuro que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. ¿Qué decir de Gedeón? Un muchacho pobre, era el más pobre de la familia, y Dios lo llamó para liberar a Israel. Sansón, desde chiquitillo, malcriado, peludo,
codependiente, torcido. Le gustaban tener relaciones con prostitutas. Y bueno, pero tuvo un encuentro, Dios lo llamó y lo usó poderosamente. Rahab, la que era prostituta de Jericó, era la mujer de todos y de nadie, siempre y cuando le pagaran bien. Pero ella fue tocada por Dios, tiró una cuerda para que los espías de Israel bajaran por las murallas. Y Rahab es una prostituta, ex prostituta, ahora hermana en Cristo, que Dios la nombra en el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe. Dice, por la fe, Rahab. Porque Dios usa el pasado de cualquiera de ustedes, hasta eso Dios puede usarlo. Tus antecedentes, buenos o malos. Jonás, el terco, el cabezón, el reacio, el sectario, Dios lo usó para que una nación completa, Nínive, fuera salvada. Elías, Señor, yo no soy mayor que mis papás, mátame. Si Elías va de un psiquiatra, un psicólogo, lo manda con chaleco de fuerza, lo internan en el Chapuí y le tienen que meter por lo menos 15 días, lo hubieran dormido, porque eso se llama una crisis maníaco-depresiva. Desear morirse, sentirse que usted no vale una peseta. Señor, y no ha quedado nadie, solo yo. Siempre la víctima, mínimo 3 días de pan tenía que tomarse este chavalo. Eso le hubiera recomendado cualquier psiquiatra hoy. Pero dice la Biblia que ninguno como Elías, hombre sujeto a pasiones y debilidades como las nuestras, pero oró a Dios y Dios lo escuchó y dijo, si tú dices que llueva, llueva, y si dices que no llueva, no llueve, y si tú pides fuego, hay fuego. Dios usa hombres como Elías. Jeremías, este era otro, la mamá lo hubiera mandado donde el psicólogo, donde el pastor, haga algo con él. Todo el día pasa llorando, llora. El profeta llorón se le llama, llora y llora y llora. Cualquiera dice, una crisis existencial, depresión tipo 5. Yo no sé cómo se califica eso. Amansalocos, eso es todo. Pero Jeremías Dios lo usa para ser el profeta de Dios en los tiempos antes, durante y después de la invasión de Babilonia al pueblo de Israel. ¿Y qué voy a hablarles del hermano David? ¿Qué tal? David, por favor, David tuvo un romance, una relación prohibida con una chiquilla del barrio que era guapísima, pero era casada, era prohibida. Y como la dejó embarazada, mandó a matar. El amante mandó a matar al esposo verdadero. Ese fue el que escribió el Salmo 23, pero también fue el que escribió después de esta metida de patas. Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, purifícame con hisopo, lávame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, porque he pecado, soy producto del pecado de mis padres, pero Señor, te pido que no alejes de mí tu Santo Espíritu. Se arrepintió, hermano. Aunque lo que hizo en Estados Unidos y en Costa Rica se llama más o menos, aquí 50 años de cárcel. En Estados Unidos, como dijo una amiga mía, 2 cadenas perpetuas. Conspiración para asesinar y asesinato en primer grado. Pero se arrepintió y Cristo lo salvó, como a usted y a mí, que nos arrepentimos y Cristo nos perdonó. Y no solamente nos ha perdonado, sino que nos muestra su amor, su misericordia y su bondad. Y nos dice tácitamente, porque no solamente perdonaré tus pecados, sino que los olvidaré y los echaré a lo más profundo de la mar, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Corrie ten Boom dice, y le puso un rótulo que dice prohibido pescar. No solamente te perdonó, sino que los olvidó y no acepta que nadie te eche en cara los pecados, lo que haya sido. Si le has pedido perdón a Dios, Cristo te perdonó. ¿Qué hablar de Juan el Bautista, que tiene un estilo, hermano, para regañar a la gente? Mire, por menos que eso a mí me han querido linchar, porque fui en privado a llamarle la atención a alguien. Juan el Bautista nada más esperaba que estuviera llena la entrada del palacio de la ciudad para decirle, Herodes, pecador del demonio, te vas a ir para los infiernos, porque eres un adúltero. No porque te casaras otra vez, es que le quitaste la mujer a tu hermanillo, te acostabas con tu cuñada y la ley de Moisés lo prohíbe. Y por eso era un chavalo raro.
medio ermitaño. Andaba en el desierto, vestía rarísimo. Usted ese chaval se lo topan a la abuela y yo cruzo la acera seguro, o algo así. Vestía raro, como un taparrabo ahí de tela, de piel de camello, y tenía una dieta muy rara. Le daba por comer grillos endulzados con miel. Era medio raro. Hermano Arturo, yo soy raro, Dios usa a los raros. Hermano Arturo, yo tengo algunas crisis de depresión, Dios usa a la gente con crisis de depresión. Porque el poder de Dios no se manifiesta en las cosas poderosas que yo hago. El poder de Dios, hermano, cuando yo no me gusta hablar de mis fortalezas, y tengo muchas, pero las fortalezas mías a usted no le van a servir de nada, porque usted no es yo, ni yo soy usted. Pero hablar de mis debilidades y gozarme en el Señor y reconocer mis debilidades le dice a usted: ese pastor es igual a mí, amanece bajoneado. Ese pastor es igual a mí. Él acepta que hay algunos versículos de la Biblia que no le gustan. Si él pudiera quitarlos, los quitaría, pero no puede, tiene que obedecerlos. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Usted es ingeniero, usted es abogado, usted es psicólogo, usted ha predicado por todo el mundo, usted es congresista, usted es apóstol, usted es profeta, bien hecho, pero tienes que vivir en función de que todo se debe a la misericordia. Hay que hablar de Pedro, aquel que se volvió y dijo de manera descarada, un chavalo que tenía problemas con el impulso, un chavalo que tenía problemas con el manejo de la ira. Yo no sé si fue casado, tenía suegra. Claro que fue casado, porque en el Nuevo Testamento decían noviecitos de mano. Y delante de todo le dijo: Señor, aunque todos estos hermanos te den, aquí está Juan Camaney, Chochito el cojo, dicen los mexicanos. Yo no te dejaré. Es más, apunten ahí: contigo muero. Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y así fue. En el capítulo 5 del libro de Lucas hay una escena, y la otra está en el capítulo 21 de Juan. Son 2 momentos diferentes, pero muy parecidos. ¿Cómo se llama eso? Hay una película que uno cree que ya lo vivió, un déjà vu. La primera vez Pedro no conoce a Cristo. Cristo llega, Andrés se le presenta a Pedro, que era hermano de Andrés, y están levantando las redes de una noche, de una madrugada de fracaso. No pescaron nada. Y le dice el Señor: mira, Pedro, lléveme al mar, quiero ir a pescar contigo. Se vuelve Pedro, que no lo conocía, se lo acaban de presentar: ay, Señor, toda la madrugada de 6 a 6 tirando y sacando y nada. Tirando, sacando y nada. Tirando, sacando y nada. Pero como usted lo dice, vamos. Se metieron un poquito adentro en el agua, y el Señor dice: tire la red ahí. Y dice que cuando lo tiraron, la red se llenó de peces. Creo que eran más de 150 pescados, porque ya no eran peces, ahora estaban pescados. Y era tanto que el barca se estaba hundiendo, la red a punto de reventarse. Tuvo que hacerle señas para que todo el mundo viniera a la piñata. Y cuánto pargo. Bueno, ahí lo que existía es un tipo como de mojarra, se llama el pez de San Pedro, el que hay ahí en Galilea. Y Pedro se arrodilló ante Cristo y le dijo: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Sígueme. Y al instante lo dejó todo y lo siguió. Casi 3 años después es la de Juan 21. Otra vez Cristo había muerto, había resucitado, se les había presentado 2 veces. Ya vamos para 40 días, no se aparece el Señor. Y entonces se va Pedro con ellos. Ya Judas se había ahorcado. Se fueron mar adentro, pasaron igual. Tiraban la red y nada. Tiraban la red y nada. Como a eso de la mañana, 5:30, algo así, hay un hombre en la orilla viendo los que no han pescado. Y el hombre de la orilla tiene una fogata, está cocinando un pescado y calentando un pan. De nuevo, parece que Cristo era experto en los McFish: pan y pescado y miel de abeja. Y él les dice de la orilla: señores, hijos míos, ¿han pescado algo? De Yahú. Ya eso había pasado, hacía 3 años. Pero ahora sí, ya Pedro lo había negado. En la primera
aceptó a Cristo, en la segunda lo había negado vilmente, había blasfemado de Cristo. Y entonces, Señor, toda la noche hemos pasado y nada que ver, no hemos pescado nada. Dice que Pedro se había quitado la ropa. No existe, yo no sé si había Olimpo Crown en la época, pero si se quitó la ropa, uno o estaba desnudo total o con un taparrabo, semidesnudo, pasajeros generosos. Y entonces les dice el Señor desde la orilla, ellos todavía no se han dado cuenta que es Jesús. Echen la red a la derecha. La primera vez Cristo en la barca, en esta no estaba en la barca, estaba en la orilla. Y la echaron, y otra vez se llenó de peces. Todo era igual, el mismo mar, las mismas redes, la misma noche de fracaso, los mismos peces. Nos dijo que a la derecha. Y entonces Juan dice, Pedro, es Jesús que te visitó y te mostró el éxito para que lo siguieras, y que hoy viene de nuevo con la misma historia. Él no lo dijo entre líneas, a restaurarte. Hermano, Pedro ni siquiera le dio importancia a los pescados. Dice la Biblia que se puso la ropa y se tiró y llegó nadando. Trajeron los pescados, tuvieron que ayudar a todo el mundo. Y Cristo tenía preparado ya los pescados y el pan, un desayuno, eran como las 6 de la mañana. Y dice la Biblia que estando delante de todo ellos les dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan que hacía unos días todos estos te van a negar? Yo no. ¿Tú me amas más que estos? Y Simón le respondió, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Quiero usarte, entre líneas. Por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Señor, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y ahí Pedro, el impulsivo, el traidor, el cobarde, el que estaba se creía superior a los demás, ya no dijo tan rápidamente sí te amo, sino que dijo, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces todo. Algo así como, yo sé por dónde venís. Sí, Señor, yo te amo. Ese es el tipo de hombres y mujeres que Dios usa, con un pasado imperfecto, pero el pasado de nadie va a comprometer su futuro. Usted sabe quién fue usted, la gente sabe quién fue usted, Dios sabe quién fue usted, pero tu pasado no compromete su futuro. La mujer samaritana se había casado 5 veces, 5 veces se había divorciado. Yo no sé qué fue lo que no aprendió en los primeros 2 matrimonios, porque se casó 3 veces más. Y ahora vive con un chavalo en unión libre y ese no quiere llevarla al altar. O sea, la mujer samaritana es la mujer de todos y de nadie. Pero el Señor la salvó. Ella salió corriendo a Samaria y le dijo, vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho todo. Yo creo que Él es el Mesías prometido. He ahí la primer predicadora del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. Fue la mujer samaritana, no fue María Magdalena. Esa fue la primera que vio a Cristo resucitado, Magdalena. Todos los habitantes de Samaria llegaron corriendo al pozo de Jacob. Y después de hablar con Jesús dijeron, antes creímos por tu dicho, ahora creemos porque lo hemos visto. Una mujer con un pasado de 5 maridos. Yo digo, ¿será que le fue muy bien en el matrimonio que se casó 5 veces? Pero déjenme decirles de 3 de ellos, convictos de homicidio culposo. Moisés asesinó a un soldado que Dios no le dijo que lo hiciera. 2, David mató a un marido inocente por robarle la doña. Y Pablo por lo menos mató a Esteban, o participó de la muerte, conspiró para la muerte de Esteban. Y todos ellos fueron culpables, convictos de asesinato. En una hoja de delincuencia, si en los bretes a ellos les hubieran pedido la hoja de delincuencia, no les dan chamba, porque cuando se enojaban mataban. Pero ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de pasado. ¿Cuál es la excusa suya, hermano? ¿Cuál es la excusa que usted siempre pone para no servir a Cristo? ¿Tendrás una superior a esta gente? Anoten esto, ahí está en la pizarra. Todo santo tuvo un pasado y todo pecador tiene un futuro. No hay santo, hermano,
que no tenga un pasado, que no haya tenido un pasado. Y no hay un solo pecador que no tenga un futuro. Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en el primer punto para ser usado por Dios. Nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. Y número 2, para terminar, sé tú mismo. Dios nunca le va a preguntar a usted. La primera parte me tomé más tiempo porque es la introducción. El otro fin de semana se termina este tema, otro hermano lo va a predicar. Tienes que ser auténtico, hermano, tienes que ser genuino. Dios no quiere que usted sea la copia en blanco y negro y mala de otra persona. Usted no tiene que parecerse a mí ni a nadie. Ay, tengo que agarrar los mates de Gilla, ya él se murió. Es que tengo que agarrar el tono de Billy Graham. Voy a agarrar el acentito argentino de Dante Gödel. Por favor, hermano, Dios quiere que tú seas tú. A la persona que Dios quiere usar es a usted. Dios nunca te va a decir: ¿por qué no fuiste más como Moisés? ¿Por qué no fuiste más como San Pedro? Dios nunca te va a decir eso. Al llegar al cielo, Dios nunca te va a decir: ¿por qué no te pareciste más a fulano? Porque si a alguien debiéramos parecernos es a Cristo. Fuimos hechos para parecernos, para ser semejantes a Cristo. Mucha gente piensa: ay, es que si yo predicara con esa solvencia que predica aquel. Ahora la gente tiene tanta opción en YouTube. Eso está lleno de buenos y malos predicadores. Pero usted no tiene que parecerse. Sé tú mismo, sea la persona que usted es. Abraza a la persona que tú eres. Ama a la persona que tú eres. Porque a esa es la persona que Dios quiere usar. Dios no usa falsificaciones. Nunca usó falsificaciones. Dios no utiliza falsos positivos. No. Dios no usa ni glorifica su nombre cuando usted y yo vivimos tras las máscaras, tras la apariencia, queriendo complacer a todo el mundo a la vez. Porque hay mucha gente, tristemente, que es la peor manera de vivir, es vivir queriendo agradar a todo el mundo a la vez. Hace varias décadas yo decidí: no voy a vivir lo que la gente quiere que yo sea, porque no agrado nunca a todos. Cuando agrado al grupo 1, el grupo 2 me hace cara y el grupo 3 me deja hablar. No podré agradar nunca a nadie, pero siempre podré agradar a Dios. Escuche, hermano, hay gente que a usted nunca lo va a querer, nunca lo quiso, no te quiere y jamás te querrá. No importa lo que hagas, usted no te soporta. ¿Oyó? Deje de vivir para agradar a los hombres, viva para agradar al Señor. Sé tú mismo, no la mala copia de nadie, por más buen predicador que sea, por más exitoso que sea. Pero dichosamente hay mucha gente que a usted lo va a amar, no importa lo que usted haga. Sobre todo Dios. Todo se debe a la misericordia y el amor de Dios. Ustedes son papás como yo y soy abuelo. No hay nada que mis hijos hagan para que dejen de ser mis hijos. Y no hay nada que mis hijos hicieron para que yo les dejara hablar o no los amara. Y a mis nietos. El lunes pasado llegué a la casa y le dije a Anita: Anita, vieras qué raro, vieras que la puerta del acompañante, como que alguien agarró una puntita fina y empezó, hizo rayonazos como esas venillas, unas telitas rayadas. Y yo estoy contándole y me dice Anita: ¿a dónde dejó el carro? No, yo siempre lo meto en el parqueo. Estuve en Nicoya, estuve en Guapi, estuve aquí, estuve allá. No recuerdo. Y mi nieta estaba ahí oyendo y se volvió y me dijo: abuelito, tengo algo que decirte. Ya yo le había dicho a Anita que eso cuesta como 75, porque por cualquier cosa 75, 100 mil pesos. Me dice: abuelito, tengo algo que decirte. Fui yo quien rayé el carro. Hermano, en ese momento 75 mil pesos y 100 mil pesos significaron nada. No soy millonario, pero ya no, eso no importa. Si usted me lo hubiera hecho, yo lo reto a pelear y le cobro la cosa. Pero era alguien mío, es alguien que uno ama, los nietos, los hijos. Y cuando ella hizo eso con esa carita, le dije: mi amor, no se preocupe, quiero felicitarte por decir la verdad. Porque aunque la verdad a veces nos haga sentir miserables, la verdad nos hace libres. Siempre diga la verdad. Nosotros usamos mucho las caretas. Y cuando servimos nos ponemos caretas y nos ponemos máscaras. Y el tema es este, hermano,
que la misericordia de Dios no se basa a lo que usted y yo, disculpen la redundancia, la misericordia de Dios no está basada en lo que tú haces, no se basa en lo que usted se basa. La misericordia de Dios está ahí, te ama, no importa lo que hagas. Bueno, Dios te ama. Y no hay nada que usted y yo hagamos para que Dios deje de amarnos. Dios siempre nos va a amar. Eso no significa que si no tiene que fuetearnos, pasarnos por la piedra, que citamos el calambre, ok, es otro tema, pero nunca Dios dejará de amarte. Cuando usted y yo vivimos por las expectativas de otro, queriendo agradar a los demás, no siendo genuinos, negando, la gente no quiere ser como esos superhéroes, como esos superapóstoles. La gente no quiere ser como esos superpastores que poco les falta decir que ellos son mejores que Dios, que lo que reflejan en sus fortalezas es que alguien debiera de entregarse por completo a ellos. Este tipo de hombres no son reales, no son auténticos, nadie quiere, más bien se alejan, porque no, ese estilo que este señor está planteando pareciera ser que él ni con los pensamientos falla, nunca se enoja, pareciera ser que cuando va al baño todo es agua bendita lo que queda ahí. No existe uno solo de esos, por más famoso que sea. Cuando usted vive lo que usted quiere que otros vean y no eres tú mismo, siempre vas a estar bajo tensión y presión, porque estás con la tensión toda la vida. Tengo que agradar a este, ahora me quito la máscara y pongo a este otro, ahora vienen estos y me pongo. Y cuando usted se vuelve loco no sabe cuál es la que usó el mes pasado. Lo segundo que te puede pasar cuando vives por las expectativas de los demás es que siempre tendrás un miedo. ¿En qué momento se irán a dar cuenta de lo que realmente soy? Que eso nunca pasa. Y por último, vas a querer manipular a la gente para que siempre tengan miedo de ustedes. Los vas a manipular. Por eso 2 Corintios 4:2 dice el apóstol Pablo: no usamos ninguna clase de truco ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente, y así a los ojos de Dios nos mostramos tal como somos. Si yo no me baño me pongo hediondo, hermano. Al igual que usted, tengo que, ya allá los viejillos dicen que olemos raro. Yo a veces me río que tal vez un día una nieta mía, un nieto mío, le diga a mi hijo: ay mami, el abuelito que no me bese porque le huele la boca muy feo. Yo espero que no me pase. Yo duermo, yo me pongo triste, yo amanezco triste, a veces ando como con el agua metida. No tengo cosas malanotas, pero sencillamente, hermano, no soy perfecto. Necesito tanto a Dios como usted. Hay cosas de la vida que me aterran y me dan miedo. Soy un ser humano. Tengo o tienen ustedes un problema. Este soy yo, no existe otro. Ese es el que conocen en mi casa. Puedes ir a preguntar por mí a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. Este soy yo. Mi vecina me oye a mí. Nos divide una pared. Puedes preguntarle a mis hermanillos, puedes preguntarle al staff, al equipo de esta iglesia. Ellos les van a decir a ustedes: sí, Arturo es muy buena nota. Si tiene algún defecto, ellos van a sacar el iPad o la libreta y le va a decir: sí, mire, vea, porque ese soy yo. Para bien o para mal, este es el asunto para usted. Este soy yo, no hay otro. Si no te caí bien, no hay manera, ese soy yo. Si te caí bien, ese soy yo. Yo no me pongo un traje para venir al culto. Yo no me porto como pastor. A veces cuando me pongo un vestido entero y una corbata, hay gente que me dice: pastor, ¿a quién casó hoy? ¿O a quién cafeteó? Porque aquí en la iglesia sabe que yo uso vestido entero para casar a alguien o para enterrar a alguien. Porque hay que ir vestido pastor. Y yo le digo a la gente: vengo vestido de pastor. Pero a mí no me hace pastor una corbata. Tengo que regalar como 40. A mí no me hace pastor el vestido entero. Claro, hay lugares donde tengo que ir, porque quiero que sepan una cosa: yo soy un reverendo. Sí, en Estados Unidos tienen la costumbre que un chavalo como yo somos reverendos. Y hay otros en República Dominicana me cayeron muy mal, me dijeron que príncipe.
Y en otro país me dicen reverendísimo. Y usted sabe cómo a un tico le suena la palabra reverendo. ¿Qué es lo que oigo detrás? Reverendo. Así que yo soy pastor, un reverendísimo pastor. Literalmente, hermano. Todo es por la misericordia del Señor. Ustedes hoy están viendo a un hombre con muchos defectos. Pregúntenle a los que me conocen. Ellos conocen mis defectos porque yo no vivo con máscaras. Pido perdón cuando fallo al Señor y pido perdón cuando le fallé a alguien. Conozco mis debilidades, sé cuáles son y usted también las conoce. Por eso en esta mañana yo te animo. Dime, ¿cuál es tu excusa para no ser usado por Dios? ¿Por qué esa es una excusa? Tu pasado. Le hablé de la vida ajena de como de 20 viejos y viejas de la Biblia. Le hablo de la mía. Dios usa gente imperfecta, como usted y como yo, con pasados imperdonables para los hombres. Pero recuerden, el secreto para ser una mujer o un hombre usados por Dios es, número 1, nunca olvidar que todo es por la misericordia de Dios. Y número 2, sé tú mismo. No malas copias de otros que usted ni siquiera conoce. La segunda parte de este tema será el próximo fin de semana. Y ahí vamos a ver 3 puntos más. Vamos a estar de pie.